Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y hoy os traigo los juegos medievales que más ganas tengo de probar este 2025. Así que si quieres ver la lista de mis deseados de este 2025, continuar conmigo y vamos a verlo. Empezamos fuerte, con la secuela de uno de los RPGs medievales más realistas jamás creado, por lo menos para mi parecer. Kingdom Come Deliverance 2 nos transportará de nuevo a la Bohemia del siglo XV, siguiendo la historia de Henry, un herrero que se ve envuelto en conflictos políticos y guerras. Destaca por su combate sin ayudas visuales, exploración histórica detallada y misión de múltiples soluciones. Se promete un mundo abierto más grande y mecánicas de sigilo y diplomacia más profundas. Un imprescindible para los amantes de la precisión histórica y para mí uno de los más esperados, el cual llegará a nuestros equipos el 4 de febrero de 2025. These days we have all sorts of vagabonds, drifters, outlaws and bandits roaming the country. I urge you all to be vigilant. You know who I am! Con un nuevo retraso de hasta el 20 de marzo de 2025, la saga Assassin's Creed nos llevará esta vez al Japón feudal con Shadows. En esta ocasión controlarás a Yasuke, el legendario samurái africano, y a Noae, una ninja con habilidades de sigilo letales. La jugabilidad mezcla exploración de mundo abierto con misiones de infiltración y combates intensos. Lo más innovador es el sistema de climas dinámicos y las estaciones, afectando directamente a la jugabilidad. Un salto técnico impresionante en la franquicia, o al menos eso promete. También prometen un sistema de parkour bastante renovado y puede ser el último cartucho de Ubisoft para recuperarse de su sequía. Esperado este primer trimestre de 2025, tenemos también a Kingmakers, que nos lleva a un mundo medieval, pero con un giro moderno. Aquí controlarás a un viajero en el tiempo que trae armamento moderno al campo de batalla medieval. Imagina caballeros con espada luchando contra drones y rifles de asalto. A mí la mezcla me parece un poco extraña, pero sí es verdad que el juego mezcla la estrategia en tiempo real y la acción directa, permitiendo liderar ejércitos y participar en batallas. Perfecto para los fans de los combates masivos y la historia alternativa. Habrá que ver qué tal funciona esta mezcla. Y para continuar, en 2025 el Slayer regresará, pero esta vez la brutalidad de Doom se traslada a una era medieval oscura. The Dark Age nos muestra un universo lleno de monstruos, caballeros corruptos y demonios, manteniendo la acción frenética de la saga. Las armas clásicas se funcionarán con un entorno medieval, un escudo que se usa como sierra, una ballesta de energía demoníaca y mucho más. Sin duda un giro muy interesante para la franquicia. Yo personalmente estoy con muchas ganas de este título y aunque no sea totalmente medieval, ese aspecto que le han dado del medievo y esas nuevas armas me tiene muy intrigado. Lo veremos en este 2025. Esperado también para este 2025 tenemos Of Ash and Steel. Es un título medieval de fantasía oscura que te pone en la piel de un guerrero que explora un reino en ruinas. Lo que destaca aquí es una atmósfera mística con ruinas antiguas, criaturas místicas y un mundo abierto lleno de secretos. Las mecánicas incluyen combate táctico, crafteo y personalización profunda del personaje. Una joya para los fans del rol inmersivo, y que a mí me recuerda en cierto modo a los inicios de Kingdom Come Deliverance, pero con un toque de fantasía. Habrá que verlo porque este estudio indie promete muchísimo.
El siguiente de nuestra lista es Crimson Desert. Crimson Desert es un RPG de acción y mundo abierto de los creadores de Black Desert. Su ambientación medieval fantástica destaca por un sistema de combate visceral y realista, con físicas detalladas, desmembramientos y un mundo vasto. Lo más innovador de la exploración, escalar acantilados, nadar ríos y participar en eventos dinámicos, un mundo donde cada decisión cuenta. Este título viene de la mano de una desarrolladora con bastante experiencia en títulos MMO, por lo que se espera que este RPG sea bastante enorme en cuanto a mundo y detalle. Lo veremos en este finales de 2025. El siguiente en la lista es un viejo conocido del canal y el cual no va a salir, sino ya está disponible en Early Access, pero sí es verdad que saldrá supuestamente completo en 2025. Manor Lord, que es un juego de estrategia y construcción de ciudades con un nivel de realismo impresionante, como hemos visto. Deberemos gestionar recursos, expandir territorios y preparar a tu ejército para defender el reino. Lo que lo hace especial es su atención a la auténtica historia, desde la arquitectura hasta las tácticas de batalla. Un título que a mí me tiene enamorado. Continuamos con The Stone of Madness. En The Stone of Madness te encuentras atrapado en un monasterio del siglo XVIII, donde la locura se apodera de los personajes. Es un juego de sigilo y estrategia, con mecánicas de salud mental. Tus decisiones afectan a la percepción del entorno y la cordura de tus personajes. Perfecto para los fans del terror psicológico y la historia intrigante. Un título sobre el medieval que yo le tengo puesto la vista desde hace tiempo. Veremos en qué queda. We must confront violence, corruption, and our own fears. Para continuar, sin fecha específica aún, pero prometido para 2025, Wisdom The Legend of Kimori, que nos lleva a un contexto poco explorado, y es que nos llevará a la Mongolia medieval. Juega como un jinete mensajero que recorre vastas estepas en busca de sabiduría y aventura. El juego destaca por su exploración a caballo y su narrativa enfocada a la cultura nómada, con mecánicas de supervivencia y relación entre clanes. Un juego sin duda precioso que habrá que tener en cuenta. Windstorm, The Legend of Kimori. El siguiente de nuestra lista, y también sin fecha específica, sería Mixfall Hunter, un RPG de acción con mecánicas PvP-PvE, lo que significa que te enfrentarás tanto a enemigos controlados por la IA como a otros jugadores en un mundo medieval hostil. Su jugabilidad se centra en la exploración, la caza de bestias y la gestión de recursos para sobrevivir. Básicamente algo así como un Monster Hunter, pero medieval y con unos enemigos bastante interesantes. Lo que, sumado a la batalla contra otros jugadores, lo hace un título a tener presente en este 2025. I have seen the hunters awakened, steadfast heroes among them, and treacherous villains as well. Para continuar, un título que vuelve, Archie Ace Chronicles, regresa con las aventuras en un mundo abierto, medieval lleno de criaturas mágicas y combates masivos. Será un MMORPG perfecto para los fans del género, si es que estáis esperando un nuevo título donde descargar horas y horas con vuestros amigos, recorriendo un mundo inmenso y lleno de colorido y gráficos impresionantes. Será el RPG que estamos esperando, habrá que probarlo, a ver qué tal. However, I still have no trust in your... Welcome, my liege. Y por último en la lista, la estrategia y la gestión se combinará en Liegecraft, un juego 4X por turnos donde construiremos un imperio medieval, diplomacia incluida. Tendremos que gestionar nuestro pueblo, realizar diplomacias, tener combates y todo ello en un título que promete mucho para este 2025. Y es un título ideal para los amantes de la estrategia, en los que me incluyo. Uno de los títulos de estrategia que sin duda
duda acabará en mi biblioteca este año. Improve lands around them to extract valuable resources and conquer regions to expand your empire. Y esos son algunos de los juegos medievales más esperados por mi persona para este 2025, que trataré de traer al canal. Así que decidme cuál os ha llamado más la atención. Dejármelo en los comentarios y ya sabéis que podéis darle a like, suscribiros si no estáis suscritos para traeros mucho más contenido. También dejadme cualquier comentario que me ayude a mejorar y traer este tipo de contenido para ayudaros a decidiros o a encontrar juegos que aún no conozcáis. Dejádmelo ahí, en la caja de los comentarios, y decirme qué podemos mejorar y qué podemos cambiar. Hasta la próxima, locos.